muchas gracias por estar aquí presente. Voy a tratar de ser lo más breve. Yo sé que mientras más son las palabras, tal vez es muy rico, sí, pero tal vez pueda ser denso. Y la idea es ser lo más didáctico posible para que sea fructuosa la manera en la que atendamos a una presentación de un libro. Tal vez no todos necesariamente van a comprar el libro, así que yo quisiera compartirles por lo menos los contenidos generales que tiene este libro, ¿no? En primer lugar, agradezco a ustedes por estar presentes, lo he mencionado, también al Arzobispado de Lima, también al Seminario de Historia Rural Andina, es la institución donde trabajo y es la iniciativa de la publicación, partió también de este centro de investigación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Voy a dividir esta, digamos, no sé si charla o tal vez ponencia en dos partes, ¿no? La primera es la cronología y odisea paciente de un libro, porque, valgan verdades, este libro se ha escrito desde el 2014 aproximadamente, o sea, son casi 9 años. Pero digamos, no es una escritura constante, sino que todo tipo de investigación, al menos aquí en nuestro medio, no necesariamente avanza con los ritmos que los autores o que tal vez los investigadores necesitamos, por muchas carencias tal vez, por muchas razones. Así que esto se ha dilatado, pero también en esa dilatación del tiempo se ha ido depurando y la calidad, creo que, de la publicación refleja digamos, cuidado, ¿no? Ese rigor también. Y lo otro es acerca de esa investigación que justamente el doctor Jaime Mariasa les adelantó, que es una investigación sobre una sola imagen, ¿no? Y la necesidad de someterla a una comparación con otras para poder llegar a mejores luces, a mejores conclusiones sobre el valor, la importancia que tiene este cuadro, ¿no? Bien, sobre esta primera parte es una cronología, ¿sí?, de cómo se ha desarrollado desde un inicio este proyecto. Un día 9 de mayo del 2013, yo estuve por aquí, en ese momento vivía en el RIMAC y pude ver el cuadro, ¿no? Y justamente ese día tomo esta fotografía y quedó como un pendiente de investigación. Después, lo primero que llamó la atención, tanto como al doctor Mariasa, fue la firma, ¿no? Y sobre todo, indagar que en la firma se consigna que es un pintor de 18 años, es decir, un jovencito de 18 años hizo este cuadro, y razón suficiente como para hacer una indagación. En esos momentos yo todavía estaba determinando cuál podría ser un tema de investigación, así que todavía estaba encarpetado, digamos, ¿no?, de manera personal. Pero poco a poco eso fue desarrollándose en cuanto tenía que sí, elegir un tema y a la vez formalizar una investigación. Y esto ya conlleva a una serie de cartas, ¿no?, dirigidas al entonces párroco Carlos Castillo, quien nos acompaña, el arzobispo, hoy arzobispo de Lima. Entonces, en el 2014 es que el estado del cuadro era ¿no?, oscurecido, abandonado, ¿no? Y la idea justamente en el año 2014 era que esto se ponga en valor. Y coincidimos, a veces parece que las situaciones no actúan, digamos, por casualidad, ¿no?, sino más bien por alguna causa, ¿no?, que no conocemos, pero coincidimos en que se debía restaurar. Yo para ese momento había trabajado con el restaurador Herman Guzmán y formamos un equipo y se estableció una lista de prioridades para poder restaurar los bienes de la parroquia de San Lázaro. El primer bien tenía que ser el cuadro de Manuel Paz. Y aunque parezca mentira, aunque parezca una simple edición de computadora, esta imagen primera es el aspecto que tenía en el año 2014 y después de la restauración es el aspecto que tenemos ahora, ¿no? O sea, la recuperación estética e histórica material del cuadro. Bueno,
ya para ese entonces ya había ciertos adelantos de investigación, ¿no? Incluso gratamente tuvimos la cobertura de la revista Caretas en el 2015, cuando fue la última homilía de Monseñor Carlos aquí como párroco, ¿no? Y lo que quedaba pendiente era el proceso de restauración y también la investigación. En 2017, en octubre, lo que hicimos fue, para comprometernos aún más en consolidar esto como una investigación, fue presentarnos al primer Congreso Internacional de Arte Peruano, que ocurrió en San Marcos, se dio en San Marcos, y ahí es donde nos presentamos, tanto Herman, Monseñor, entonces párroco, y surgió el proyecto Manuel Paz 1749, ¿no? Que se registró en el Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de San Marcos. Es así que en el 2018 ya estaba adelantado los primeros avances de investigación. Incluso en ese congreso ya habíamos ya esbozado muy claramente la ruta que iba a tomar los discursos de cada uno, ¿no? Es decir, por el lado de la restauración, por el lado de la teología y por el lado de la investigación histórica. En el 2019 tengo la fortuna de poder sustentar esta tesis, que se convirtió en una parte, fue la base para este libro. Y así en el 2020 estuvimos en una época muy crítica, ¿no? Y esta época ralentizó verdaderamente el desarrollo final del libro. En el 2021 y sobre todo en diciembre, es que retomamos el proyecto, ¿no? Para poder ya darle un punto final. Ya estaba casi todo concluido, faltaban algunas fotografías, faltaban algunas partes, faltaba una transcripción de un documento del cual les va a hablar Monseñor Carlos Castillo, que es el sermón que se hizo aquí a través de Juan Sánchez, el jesuita. Y el 2022 es que ya se termina de imprimir el libro y ya estábamos a punto de presentarlo, pero hay factores muy externos que a veces a veces nos detienen, a veces esto está más allá de nosotros, rebasa más allá de nuestras posibilidades, y ocurrió las movilizaciones sociales que hoy día conocemos tienen fatales consecuencias innecesarias, ¿no? Y por eso es que pospusimos la fecha de presentación, que iba a ser en el 16 de diciembre, para la fecha presente, 26 de abril, ¿no? Entonces, es así que llegamos a la fecha presente, a esta ceremonia, y esa es, resumida de forma muy veloz, las vicisitudes por las cuales pasamos para poder desarrollar esta investigación. Lo básico de la publicación es que se trata de un libro de 270 páginas, es un libro de tapa blanda, está hecho en papel cuché y más o menos tiene una cantidad en total de 160 fotografías a full color, ¿no? Entonces, somos los tres autores y cada uno se ha dedicado a hacer una parte, un capítulo del libro. El libro tiene 3 capítulos que corresponden debidamente a cada autor. En mi caso es la investigación histórico-artística. En el caso del restaurador Herman nos muestra el proceso de restauración del cuadro, y en el caso de Monseñor Carlos es una interpretación teológica que ya ha mencionado Kelly anteriormente. Y finalmente está rematado este libro con unos anexos. Los anexos comprenden la documentación transcrita que nos habla acerca de que pudimos localizar en el archivo arzobispal, que pudimos localizar en el archivo general de la Nación, que nos hablan acerca específicamente de la vida no escrita de Manuel de Paz, ¿no? Y la otra documentación transcrita es el sermón que se dio en esta iglesia en 1758, ¿no? A través del jesuita Juan Sánchez. Y la investigación histórica, que es lo que me concierne a mí, la dividí en 3 partes, ¿no? La primera, para ser muy directo, es partir de una pregunta, ¿no? ¿Qué se producía en la época del pintor y quién fue Manuel Paz, ¿no? Esas son preguntas esenciales que cualquiera, digamos, en materia de historia del arte necesita saber
para tener elementos de juicio sobre la obra de un artista. Lo segundo es cuándo, por qué y en dónde se exhibió el lienzo. ¿Por qué? Hoy día tenemos una idea distinta de lo que es arte respecto al pasado, respecto a la época colonial. En la época colonial, no creo que esté de más decirlo, pero eran objetos devocionales, no únicamente como elementos bellos o de apreciación artística. Está involucrado todo, ¿no? Lo estético, lo moral y también lo didáctico, ¿no? El tercer punto es cómo y qué manifiesta Manuel Paz en el bautismo de Cristo, ¿no? Y entonces estas son las preguntas que desarrollamos en este primer capítulo, ¿no? del que les estoy hablando. De una manera muy sencilla, lo que puedo resumir es que de la primera pregunta, que es acerca de quiénes eran los contemporáneos de Manuel Paz y qué producía, quién era Manuel Paz, pues la mayor parte eran pintores que tenían una identidad pues criolla, española, pero coexistían también con pintores indígenas en Lima. De esto nos habla ya bastante Emilio Jarterré. Y la producción de Lima, si bien todavía, ya como se ha señalado, falta estudiar, es interesante que en la primera mitad del siglo XVIII, hablamos de 1700 a 1750, hay elementos como para distinguir que había una preferencia por encargos de gran formato. ¿A qué me refiero? A cuadros que tienen una dependencia enorme con la arquitectura debido a sus dimensiones. Cuadros que están involucrados con tal vez el aniversario o aires de refundar alguna orden religiosa, como por ejemplo los franciscanos. Hay un cuadro enorme, por ejemplo, que tenemos aquí, que es el epílogo de la orden franciscana, que en el contexto de la canonización de San Francisco Solano se ordena pintar. Entonces, es una forma para retribuir a determinadas corporaciones religiosas, ¿no? Y por esa misma razón es que los mejores pintores, los más reputados, eran los que podían satisfacer este tipo de encargos, ¿no? Y entre ellos está Manuel de Paz, ¿no? Y claro, hay muchos ejemplos que están citados en el libro que hablan de cuadros de gran formato, ¿no? Y bueno, además de eso, está la idea de que la producción de Lima también tenía una característica muy interesante, y era que tenía un contacto directo con las pinturas cusqueñas. Si bien está documentado que hay muchos pintores cusqueños que enviaron obras y también producían para Lima específicamente por encargo, incluso hay testamentos de distintos, por ejemplo, del obispo Mollinedo, sus sobrinos, su familia descendiente, tienen cuadros cusqueños en abundancia en sus viviendas en Lima, ¿no? O tal vez referencias como a Amadé Fressier, que estuvo un francés viajero, y nos da referencias de a la amplia presencia de cuadros cusqueños en las casonas o las casas, en las residencias de Lima, ¿no? Entonces, ¿cómo esto no entró en diálogo con la pintura limeña? Y digamos que la hipótesis de este libro es que sí, en efecto, hay algunos elementos estéticos que se ven en el cuadro de Manuel de Paz que nos indican que hubo un intercambio, ¿no? Un indefectible intercambio, porque tenía que haber algún tipo de relación entre ellos. Ahora, hay una distinguible forma de producir entre la primera mitad del siglo XVIII, de 1700 a 1750, y de 1750 a 1800. Se cultiva más en la primera parte, según lo que ya he mencionado, cuadros grandes, y en la segunda mitad prolifera sobre todo los retratos, ¿no? Es, digamos, una visible tránsito, ¿no? Y es ahí donde entra Manuel de Paz, ¿no? Manuel de Paz poco a poco intenta incorporarse a estas nuevas demandas, sobre todo de pinturas casi retratísticas, ¿no? Bueno,
Además de eso, pudimos constatar a través de documentos en el archivo arzobispal que él nació en 1732, se bautizó aquí mismo en San Lázaro, o sea que ya tenía una relación directa y personal con el templo anterior al reconstruido. Este es el templo ya reconstruido después del cataclismo de 1746. Además tiene 3 hijos. Es huérfano de padre, y esto es algo muy importante para que tengan en cuenta. La mayoría de los pintores tenían una condición de orfandad. Esa es una de las, no sé si patrones en común que he podido ver en partidas de nacimiento de los pintores. Orfandad de padre, orfandad de madre tal vez, o alguna carencia, y que hacía que el que estudien y el que ingresen al gremio de pintores sea una forma para que no caigan en vicios, o que no sean personas descarriadas en la sociedad, ¿no? Incluso tenía un fin correctivo el ser pintor, más allá de la profundidad que implica, la profundidad intelectual que implicaba esta profesión, ¿no? Entonces va de la mano ambas cosas, ¿no? La sociedad era dura con los pintores hasta cierto punto, ¿no? Porque no tenían un reconocimiento pleno, digamos, en la sociedad. Los pintores tenían esta condición casi anónima, y que se refleja bien en los cuadros, la mayor parte de los cuadros que están en los templos sin firma, ¿no? Bueno, ¿cuándo, por qué y en dónde se exhibió el lienzo? Bueno, el cuadro al inicio, es decir, al inicio de la investigación, estuvo en la capilla del Corazón de Jesús, que está a mi mano derecha, le estoy apuntando, y al momento del desmontaje, ya en la intervención, era evidente que no era su lugar, porque cuando se retiró, como se aprecia aquí, en este luneto, cubría el luneto, ¿no? No tenía un sentido arquitectónico cubrir un luneto que servía para el ingreso de luz. Bueno, entonces ese no era su lugar. La idea era ubicar el lugar donde estuvo. ¿Por qué? Porque lo importante de un cuadro de estas dimensiones es saber qué función tenía hacia el público y su vinculación con la arquitectura, ¿no? Las dos cosas. Y eso fue lo que desarrollamos. Y es así que hicimos un estudio tanto material, de los materiales específicamente del baptisterio, ¿no? Que nos indicaban de que originalmente estuvo allí, ¿no? Y a través, por ejemplo, de documentos, aquí tenemos un inventario de 1877, se señala que había un cuadro grande del bautismo de Jesucristo en el Jordán, ¿no? Como se puede apreciar, la hoja titula Baptisterio, ¿no? El baptisterio actualmente es pequeñísimo, o sea, no puede haber entrado en ese lugar. Y el baptisterio está actualmente debajo del campanario. Y es porque en el desarrollo de los años la torre ha sufrido una serie de reconstrucciones que alteraron completamente el interior del baptisterio. Y eso hizo de que se retire de ese lugar para pasar a otro más adecuado, y que sobre todo calce, bueno, relativamente con las dimensiones del lienzo. Por eso es que en el siglo XX se traslada a ese lugar, ¿no? Bueno, el asunto es que al revisar la historia del templo, nos damos cuenta que en efecto había una reforma una reconstrucción que aparentemente fue desde cero, ¿no? Desde el cataclismo de 1746. ¿Y qué aspecto habría tenido el baptisterio? Bueno, esta imagen que tenemos, esta foto, si se puede distinguir, hay 2 puertas, una moderna, una pequeñísima, y otra antigua. Esta antigua es la que verdaderamente comunicaba con el baptisterio. Está en la nave lateral, la que estoy apuntando aquí, al final. Y pues sí, terminó alterándose, terminó tapiándose, y lo que vemos en este espacio arquitectónico, en el plano, es cómo se partió en 2 el baptisterio para construir una escalera que conduzca al campanario. Entonces, el baptisterio recibió una serie de alteraciones que desnaturalizaron el contexto material del cuadro, ¿no? Bueno,
Entonces, este es el aspecto que podría haber tenido el baptisterio, ¿no? Y así es que nos atrevimos a plantear hipótesis. La hipótesis de que el cuadro estaba vinculado con el amanecer, estaba vinculado con la posición del sol, que también estaba vinculado con el rito bautismal que debía de hacerse en las mañanas y que debía necesariamente tener un ingreso solar por una de las ventanas, ¿no? Y en efecto, al momento que comprobamos a través de un lienzo, un detalle de un lienzo donde se ve el templo de San Lázaro, vemos la entrada lateral del templo y aquí un vano, una ventana por donde ingresaba la luz. Entonces el vínculo con el ritual y también con el cuadro era pues intrínseco. Y otro contraste también que pudimos detectar es que los dibujos de Huamampoma señalan que en efecto tenía que haber luz, tanto artificial como luz natural en el baptisterio. La necesidad de dibujar la presencia de la luz se observa muy claramente en las imágenes de Huamampoma. Entonces este es el plano hipotético de cómo podría haber estado instalado el lienzo en el baptisterio. Bien, entonces para ir cerrando, ¿por qué y cómo se pintaban los bautismos antes de Manuel de Paz? Esta fue una pregunta muy importante porque teníamos que contrastar ya no solo a nivel de los pintores de la colonia, del virreinato, sino también con otras pinturas, las pinturas más antiguas o las representaciones visuales más antiguas del bautismo. Y es ahí donde nos topamos con que hay un canon, ¿no? Y en este canon hay siempre la presencia definitivamente del Bautista, de Cristo, de dos ángeles y eventualmente de dos apóstoles que corresponden a Andrés y a Juan. Los apóstoles a veces aparecen, a veces no aparecen, eso depende de la lectura, de la perspectiva evangélica que tiene el bautismo. Si tiende a ser una lectura más afiliada al Evangelio de Juan, definitivamente aparecen Juan y Andrés. Entonces, llega un punto en la historia o en la trayectoria histórica de este tema que desaparecen completamente, ¿no? Pero reaparecen justamente con el lienzo de Manuel Paz. Entonces, eso fue bastante interesante porque es una actitud de revisar los orígenes, ¿no? de parte del pintor, siendo tan joven, ¿no? Y esto también nos hizo repensar en si el pintor había hecho este cuadro basado en sus propias ideas o si tenía un asesor intelectual, ¿no? Y es probable, de acuerdo a lo que planteamos en el libro, que Juan Sánchez, el jesuita, haya sido uno de sus asesores intelectuales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí lo vamos a dejar porque hay más cosas, más detalles que incluyen estas diapositivas, pero se va a hacer un poco pesado, ¿no? Y bueno, ya se va a acercar la hora del sorteo también de los libros, también yo creo que están esperando, todos estamos esperando eso. Así que pues nada, le doy el pase a el restaurador Herman Guzmán, quien le va a hablar de una manera general sobre lo que ha tratado en el libro. Gracias.